Señor, gracias por tu palabra que nos acompaña en las noches oscuras, como cantábamos recién. Y gracias por la libertad que vos nos das de abrir tu palabra y de leerla juntos. Y muchas gracias por poder hacerlo como pueblo tuyo esta noche. Bendecí tu palabra, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Julián Hernández vivió en el 1560. Era español y vivía en Castilla. Y le decían Julianillo. Era flaquito, dicen que era muy feo. Y si lo hubieras visto por la calle no le dabas 2 pesos. Pero Julianillo era muy inteligente. Y era muy sabio y también era cristiano. Y veía una época muy difícil para ser cristiano y muy difícil, casi imposible obtener una Biblia. Una cosa de locos, en el 1560 era casi imposible. ¿Qué hizo Julianillo, el flaquito feo? Dijo, yo quiero que la gente de mi país, España, tenga la Biblia en español. Y justo coincidió que más adelante se juntó con Martín Lutero. Y juntos hicieron algunos trabajos juntos. Martín Lutero no era español, ¿no? Pero sí pudieron publicar algunas cosas. Y un día Julianillo decidió que él iba a convertirse en traficante de Biblias. Traficante de Biblias. ¿Y qué hacía Julianillo? Él su profesión era vender telas, vendía telas, ¿no? Entonces, agarraba las telas e iba de país en país vendiendo unas telas bastante caras. Pero en esa ocasión él decidió, ya sé cómo voy a traficar Biblias. Hizo unas copias del Nuevo Testamento, metió las Biblias dentro de las telas y se va a España, ¿no? Entra a España, a su país, y por mucho tiempo empezó a repartir Biblias. Vendía las telas porque de eso vivía y a la misma vez, toma, acá te doy algo. Y fue repartiendo la palabra de Dios a lo largo y a lo ancho de España. En ese momento era el momento, ni el gobierno, o sea, mejor dicho, el rey, ni tampoco había otros grupos religiosos, estaba la Inquisición en ese momento, por lo tanto, se oponían rotundamente a que la Biblia estuviese en España. No querían que fuera de esa manera, querían monopolizar la Biblia para ellos. Nosotros te vamos a decir lo que tenés que creer. Pero esto rompió con todo, entonces aparecieron Biblias en un montón de lugares a lo largo y ancho de España, y de otros lugares también. Entonces, él se arriesgaba la vida, y durante mucho tiempo le fue bien, hasta que un día se sienta a charlar con un herrero, y le da la Biblia. Y el herrero contento, le dice, muchas gracias, y al toque nomás fue y le avisó a los gobernantes, el herrero. Y lo atraparon a Julianillo. Durante 3 años lo torturaron. Le hicieron de todo, que no lo voy a decir lo que era acá porque no da para contarles, pero es tremendo. Y después de torturarlo, y lo único que tenía que hacer Julianillo era, está bien, me rindo, hice mal, negar su fe y listo. No era tan difícil, pero no lo hizo. Se aguantó durante 3 años tortura tras tortura tras tortura. Y por supuesto que cayeron sus amigos también. Porque no era solamente él. Entonces caen en la volteada como 10 más. Los torturan 3 años hasta que después de 3 años... Dicen que cada vez que terminaba la sesión de tortura se escuchaba a Julianillo y sus amigos orar por sus torturadores. Decían, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y finalmente llegó el día donde a Julianillo lo ataron, a él y a sus amigos, a un poste y prendieron fuego. ¿Y saben qué dijo Julianillo cuando estaba ahí en el momento terrible de su muerte? Dice, yo no soy digno de morir de esta manera. El Señor me ha bendecido al darme la oportunidad de sufrir por Él. Miren lo que dijo. Esto, Señor, es una bendición. ¿Nosotros saben por qué tenemos la Biblia acá hoy? ¿O por qué la vamos a ver acá proyectado con tanta facilidad? Por muchos hombres como Julianillo. Porque
a lo largo de la historia del cristianismo, desde Jesús para acá, miren que mucha gente perdió la vida también. Julianillo es uno de millones que perdieron la vida para que nosotros muy cómodamente la leemos en nuestra casa, tengamos varias traducciones al lado de nuestra cama, o lo tengas en el celular hoy día. O sea, la palabra de Dios está bañada a veces de sangre dentro del texto y fuera del texto también. Quiero decirles esto, les digo esto para que valoremos lo que ha significado y lo que significa hoy tener la Biblia acá. Eso es lo primero. ¿Cómo podríamos, seguramente lo haces, y perdón si lo haces, pero creo que siempre está bueno recordarlo, volver a repasarlo si quieren. Lo que vamos a ver hoy es algo bastante práctico. ¿Cómo podemos? Y te pregunto, ¿cómo te relacionás últimamente con la palabra de Dios? ¿Le dedicás tiempo? ¿Hay tiempo en nuestra vida tan atareada, tan loca, tan apurada, tan lleno de cosas? ¿Hay tiempo para la palabra de Dios? ¿Y cómo hago? Una vez que está bien, yo quiero relacionarme con la palabra de Dios. ¿Cómo hago? Bueno, quisiera dar esta noche algunos ejemplos de lo que podríamos hacer para empezar a alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios. Por eso, ¿cómo relacionarnos con la palabra de Dios? ¿Vamos a hacerlo? Bueno, pero ¿qué sería eso? ¿Qué sería? Lo primero, por supuesto que es importante oír la palabra de Dios. Dice el texto, así que las personas llegan a confiar en Dios ¿cuándo? ¿Qué? Oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Hay otro texto en la Biblia que dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe de uno aumenta cuando uno oye la palabra de Dios. Palito Ortega cantaba, yo tengo fe, ¿no es cierto? Pero no esa fe, no esa fe. Otra fe, una fe que es más duradera en el tiempo, no viene por diferentes cosas. Yo tengo fe que este año la economía va a cambiar. No esa fe. Una fe más sustentable en el tiempo y viene por oír la palabra de Dios. Y hoy tenemos un montón de beneficios. ¿Saben qué escuchaba el otro día? Vieron que los que están en Siria hoy la están pasando muy mal, muy mal. Es terrible. Pero ¿saben quién la está pasando muy mal en Siria? Los cristianos. Los cristianos hoy, para ser cristiano, no te puedes juntar a una iglesia, los matan. Los están matando, no saben cómo. Hasta en algunos lugares de Siria están crucificando cristianos. ¿Sabían? Crucificándolos. Muy bien. No pueden obtener la Biblia. ¿Qué pensó un grupo? Pensaron esto. Les vamos a mandar un texto leído a una persona confiable del lugar, como si fuera un WhatsApp, ¿sí? Le mandan, pero tiene que hacer esto, lo recibe el texto, lo tiene que memorizar, después lo tiene que borrar y después se lo comparte a los demás. Porque si llegan a ver que él tiene o un mensaje escrito o un mensaje que se escucha, pero lo que decidieron hacer un grupo de personas de otros países, vamos a mandarles en su idioma la Biblia, un texto correcto. ¿Vieron cómo manda muchas veces Eduardo el texto que nosotros recibimos? Bueno, así pero oído, ¿sí? Lo tienen que escuchar. Y él después va y le dice, hoy el texto de hoy es este. Y le explica a otros. Pues la única manera de tener la palabra de Dios. Nosotros oímos a Dios, oímos lo que Dios nos dice. No digo si lo oímos, escuchamos su voz audible, sino si escuchamos lo que nos dice a través de su palabra. A través de su palabra. Saben que hay algunos que dicen que nosotros nos olvidamos el 75% de lo que escuchamos a los 2 días. O sea, yo creo que yo soy peor. Yo creo que hoy salgo de acá y ya me olvidé la mitad, ¿no? Pero dicen que el 75% de las cosas que escuchamos a los 2 días ya está, se borró casi todo. ¿Cómo podemos ejercitar? Bueno, quizás cómo podemos mejorar, ¿no? Ahí lo tiene. Lo olvidamos lo que oímos después de 72 horas. Ahí está. Yo me había olvidado también. ¿Cómo mejorar nuestro oído? ¿Cómo podemos mejorar nuestro oído? Algunas cosas que me parecen importantes remarcar. Estar listos para oír a Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Se acuerdan cómo Jesús decía eso? Hablaba, ¿no? Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, si vos tenés oídos y si vos lees la palabra de Dios, estás oyendo, pero también en tu vida, ¿vos te estás dando cuenta de lo que Dios te está diciendo?
¿Y estás listo para oír a Dios? Eso es lo primero, porque si no estás listo, probablemente sea difícil escuchar lo que Él tiene para decirlo. Segundo, quizás sea necesario evitar actitudes que impidan oír a Dios. ¿Cuáles serían? Una mente cerrada. La verdad, Dios no me interesa. La otra sería una mente superficial. ¿Vieron? No se lo toma en serio. Estas personas no se toman en serio lo que Dios dice. Pero yo creo que el problema tercero es el más común para todos nosotros, para muchos de nosotros. Una mente muy preocupada. Dígame si ese no es nuestro problema muchas veces con Dios. Señor, me encantaría poder oír lo que vos tenés para decirme, pero ¿sabes qué pasa? Tengo unos dramas bárbaros, tengo esto, tengo lo otro, tengo no puedo dormir la noche. Mi preocupación me saca la posibilidad de escucharte, Dios. Puede ser que a veces no oímos a Dios porque estamos tan preocupados. Y lo loco es que Jesús dijo, no se preocupen por nada. Jesús dijo, en Mateo, dice, no se preocupen por nada, simplemente pidan a Dios, busquen primeramente su justicia, su reino, y yo les voy a dar lo que ustedes necesitan. Cada día tiene su propio problema. Yo estoy con ustedes. Que eso no impida, que nada impida oír a Dios. Eso es lo primero. Oír la palabra de Dios es importante. Segundo, leer la palabra de Dios. Lógico. Dios bendiga a quien lea en público este mensaje y bendiga también a los que lo escuchen y lo obedezcan. Dice Apocalipsis 1:3. Saben que la escritura es bastante es reciente. Cuando digo reciente, un par de miles de años. Pero, ¿cómo se pasó la Biblia de generación en generación en una época cuando no se escribía? Porque ustedes tienen que saber esto. Antes de la palabra de Dios, ya se comunicaba el uno al otro la palabra de Dios. ¿Cómo hacían? ¿Cómo? ¡Claro! De boca en boca. Pero como decíamos siempre, no, porque tu bisabuelo, ¿no es cierto? Eso que se ha perdido hoy día, que es contamos, si nos sentamos, qué bueno es sentarse en la mesa y vos sabías que el bisabuelo, y el abuelo, tal cosa. Bueno, ellos hacían lo mismo con respecto a la palabra de Dios. Es milagroso que hoy llegue a nosotros, porque mucho de lo que nosotros hoy tenemos en la Biblia se pasó de boca en boca, en boca, en boca, hasta que llegó a escribirse. Así que, ¿vieron que uno dice nada? ¿Vieron como el teléfono descompuesto? Que uno dice una cosa y después termina en otra. Bueno, milagrosamente la Biblia, que pasó de boca en boca, llega a nosotros años más tarde y alguien lo escribió después. Ahora, ¿cómo no vamos a leer la palabra si hoy la tenemos? Si gente como Julianillo Hernández dio su vida para que nosotros la leamos. Vamos a leerla. Vamos a leerla. ¿Y por qué no crear algo que es muy bueno y ustedes lo saben bien cuando lo aplican para otras cosas? Por ejemplo, dieta. Cuando uno tiene el hábito de comer mejor y empieza a adelgazar, se siente contento. Hay hábitos que uno debe tener, hay otros hábitos que no es recomendable, pero hay un hábito que es muy bueno. Y es leer la palabra de Dios, hermanos. Y el hábito de leerla y que nuestros hijos nos vean leerla, o nietos. Yo tengo en mi cabeza, en mi mente, personas que, pues, mi padre, pero otros, que uno los iba a visitar o ver, o en mi casa, y vos lo veías leyendo. Hoy día hay un tema que pareciera que los adultos no leen demasiado, ¿vieron? Ahora, ¿cómo puede ser que dicen que los chicos no leen cuando Harry Potter es un bestseller? Yo creo que las generaciones quieren leer, Pero me pregunto, ¿cuánto será que nuestros hijos nos vean a nosotros leer la palabra de Dios para que ellos tengan curiosidad también? ¿Y saben cómo empezó la escuela dominical? ¿Vieron? Nosotros decimos taller de Dios acá, pero en muchos lugares se llama escuela dominical. ¿Saben por qué? Porque cuando los chicos más pobres no podían ir al colegio, muchos años atrás, cuando no era posible ir a la escuela si no eras rico, la iglesia pensó,
¿por qué no abrimos un colegio los domingos? Cuando cantamos al Señor, ¿no? Invitamos a los chicos que no tienen la posibilidad de ni leer ni escribir, que puedan llegar a nuestras iglesias y que mientras cantamos, después cuando cantamos, ellos bajan o van o qué sé yo, suben a algún lado o van ahí nomás a la vuelta, donde fuere, y les enseñamos a leer y escribir. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos pueden leer, si estos chicos más carenciados pueden leer, van a poder leer la palabra de Dios. Pero además les va a ir mejor en la vida porque van a tener una educación. Hermanos, la iglesia en un momento determinado de la historia educaba a los chicos más carenciados en la escuela dominical para que puedan leer. Y muchos de ellos les fue bien de adultos porque en la iglesia aprendieron a leer la palabra de Dios. Aprendieron a leer, punto. Por lo tanto, leer la palabra de Dios es algo que cuando uno lo internaliza, cuando pasa a ser parte de nuestro hábito, nos enriquece como personas, nos enriquece. Y leemos el corazón de Dios y el corazón nuestro es transformado. ¿Lees la palabra de Dios? ¿O guitarreas mucho? El otro día me dice una persona, porque como dice la Biblia, y me citó a Buda. Y bueno, caramba, ¿no? Tercero, acá, miren esto, perdón, antes. Siembra un pensamiento, cosecharás un acto. Siembra un acto, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra carácter, cosecharás un destino. ¿Saben qué lo que me gusta de esta frase? No está en la Biblia, por las dudas, Me gusta porque cuando vos cosechás después un hábito, se transforma el carácter de uno. Especialmente el de leer la palabra de Dios. El carácter de uno, esa manera que hay cosas geniales de tu carácter y hay otras cosas que son terroríficas, ¿cómo cambian? Con el hábito de conocer a Dios, con el hábito de leer la palabra de Dios. Tercero, ahora sí. Estudiar la palabra de Dios. ¿Saben cuál es la diferencia, podríamos decir, entre leer la palabra de Dios y estudiarla? ¿Saben cuál es? ¿No? A ver si lo tengo acá. Y podría ser, por ejemplo, esto, una lapicera. Vos estudias, mirás, la empezás a leer, y lo único que haces con esto es escribir al lado, y si no, tenés en tu celular, marcalo, con algún marcador que tengas de la tecnología. Pero la diferencia es, ya ahora lo que haces es, yo, por ejemplo, hasta el día de hoy me sigue gustando escribir. Entonces yo leo la palabra de Dios y tengo una hoja al lado, y escribo, esto. A veces solamente es una línea. Me pegó esto de todo un capítulo, esta línea, listo. Estudiar es agarrar una lapicera, empezar a marcar. Un marcador, empezar a estudiar la palabra, Dice, me encanta esta iglesia en Hechos, porque dice, escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús y todos los días estudiaban la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Miren esto, los discípulos le hablaban de Dios y los otros que escuchaban no decían, no, son los discípulos, no le vamos a cuestionar nada. No. Es lo mismo que tendremos que hacer nosotros, ustedes conmigo y con quien predica acá. Está bien, Eduardo, John, quien sé, Pablo, David, que digan, pero nosotros ahora voy a casa y voy a ver si es así. Y eso es muy importante que se haga. Siempre. Ellos lo hacían y estudiaban la palabra de Dios, Hay preguntas que estarían buenas preguntar al pasaje, ¿no? Acá tiene algunos. ¿Quién fue esta persona? ¿Qué dice o qué pasa? ¿Cuándo ocurre? ¿Dónde ocurre? Lo que estoy leyendo, ¿no? ¿Por qué ocurre? Uno debe aprender a estudiar la Biblia es hacer buenas preguntas al texto. Buenas preguntas al texto. ¿Es importante? Sí, es muy importante. ¿Cómo suceden las cosas que estoy leyendo? Y en un rato les voy a decir algunas preguntas más que son importantes. Estudiar la palabra de Dios es fundamental. Y lo vamos a necesitar cada vez más, les puedo asegurar. Cuarto, memorizar la palabra de Dios. Ten presente lo que te digo y obedece mis mandamientos, cúmplelos y vivirás, grábalos en tu mente, nunca te olvides de ellas. ¿Cuántos tienen buena memoria?
Yo no. No me sé ninguna de las canciones que cantamos hoy, entera. Hace 1000 años que canto las mismas canciones, ¿no? Y no me las acuerdo. Pero me di cuenta de algo. No necesariamente es palabra por palabra esto, sino muchas veces es memorizar lo que Dios dice. Y hoy acá viene un gran problema. Nosotros vamos a decir, pero ahí la tengo en el celular a la Biblia. Y es verdad. Yo creo que es una bendición, no una maldición. Una bendición tener la tecnología como la tenemos para... Pero, memorizar hace algo muy bueno. Y ahora lo vamos a ver, pero aparte saben que retrasa el Alzheimer, ¿sabían? Los doctores dicen que es muy bueno la práctica de memorizar cosas, porque cuando llega el momento, uno está más ágil. Hoy no sé, ¿ustedes saben su número, el número de celular suyo? ¿Sí? ¿Saben el de su familia, uno por uno? Yo no lo sé. Yo el otro día se me apagó la batería de mi celular y dije, si tengo que llamar a mi señora, no lo sé. A mis hijas no la sé. Sé el de la iglesia, sé, pero el fijo, ya está, o sea, estoy sonado, ¿no? No me sé ningún número. Antes sabía algunos números, ahora no. Pero memorizar es importante por lo siguiente, beneficios de memorizar la Escritura. Miren, nos ayuda a resistir las tentaciones. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Muchas veces la tentación está, me acuerdo lo que Dios dice. ¿Se acuerdan? Pablo lo dijo el otro día, cuando va el diablo y Satanás y tienta a Jesús. Y Jesús no le dice, tómatela. Le pudo haber dicho, tómatela. Le dice, pero también escrito está, y le dice lo que está escrito en la palabra. ¿Cómo enfrenta Jesús la tentación? Se acuerda lo que él estudió. Memorizó la palabra de Dios, Jesús también. Y a nosotros nos viene bien por eso. Segundo, nos ayuda a decidir con sabiduría. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Vos podés ser inteligente, pero muy zapallo. Y no sabio. Hay mucha gente que maneja muy bien la matemática, muy bien la física, muy bien la historia y sin embargo toma pésimas decisiones. Sabiduría es otra cosa. Sabiduría es saber decidir bien. Y la palabra de Dios es como una lámpara que ilumina, como una luz tremenda que ilumina nuestro camino para que tomemos buenas decisiones. Por eso es bueno memorizarla. También porque nos fortalece cuando estamos bajo presión. Y creo que todos en algún momento estamos bajo presión. Tus promesas me dan esperanza, tus promesas me dan vida, me consuelan en mi dolor. Seguramente ya lo dije esto, pero nunca me voy a olvidar cuando me robaron y el chorro tenía la pistola en mi cabeza. Estaba Roxana, mi señora, mi suegra, y me gatilla en la cabeza. Vieron que uno nunca sabe cómo va a reaccionar, ¿no? Vos nunca sabés. Y yo después, con el tiempo, me reía de lo que yo pensaba en ese momento y digo, ¿de dónde salió esto? Me acordaba solamente una parte del Salmo 23. Vos decís, ¿cómo podés pensar eso? Bueno, no sé. Así, me vino, ¡tac! Así. O sea, el tipo me gatillaba en la cabeza. Y yo, la frase que iba por mi mente fue, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y mi cabeza hacía eso. Aunque ande en sombra. Es decir, no vas a zafar siempre de la noche oscura. Pero aunque ande en la noche, ¿no? Y lo más difícil, no voy a temer. ¿Por qué? Porque vos estás conmigo. Ahora, eso vino a mi cabeza. ¿Te imaginan? Perdón, chorro, tengo que sacar el celular porque no me acuerdo dónde era. No tenés tiempo. Cuarto, nos sostiene cuando estamos tristes. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba, ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Me encanta. Quinto, nos permite ayudar a los que no conocen a Jesús, estén siempre listos para explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Es buenísimo, me encanta. Vos estás en el trabajo, en el colegio, en la calle, y estás hablando con alguien que vos te das cuenta que está necesitada, que está en una búsqueda espiritual. Y a veces una sola frase que vos recuerdes lo que Dios dice, le puede transformar, cambiar a una persona. Y no estoy hablando solamente de las palabras de uno, el guitarrero de uno, ¿no? Estoy hablando, pero ¿sabes que Dios dice esto? ¡Pum!
Y nosotros, como creemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, les puedo asegurar que cuando vos le compartís a alguien, el otro día, creo que se lo dije, una persona escribió, hicieron un librito muy piola y lo repartían entre personas que no creen en Dios y se asombraron que eso era la palabra de Dios. Che, ¿esto dice Dios? Sí. Che, capaz que me hago de tu religión, le dijeron. Pues les gustó lo que decía. ¿Cómo vamos a privar de nuestros amigos, seres queridos, quien fuera, compañeros de trabajo, de conocer lo que Dios dice? Por eso está bueno memorizarlo. Quinto, meditar en la palabra de Dios. No estoy hablando de no, eso no ese tipo de meditación. Dichoso el hombre que en la palabra del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Todo cuanto hace, prospera. Todos nosotros, les puedo asegurar que meditamos. ¿Viste cuando tenés un problema y decís, no, pero si yo hago esto, y vas a la cama y son las 4 de la mañana, no te puedes dormir? ¿Viste? Todos meditamos, ¿vieron? Todos tomás una idea y entra en la cabecita. La que más me molesta a mí es cuando una canción horrible se te pega. ¿Vieron? 4 de la mañana, no, callate, no. No sé por qué se te pegan canciones, pero meditar es, dale, pensás, lo pones de una manera, de otra manera, estás dándolo vuelta en la cabecita, como todos hacemos, pero la palabra de Dios es para eso. Meditar es enfocarse en un versículo de la Biblia para descubrir cómo su verdad puede aplicarse a nuestra vida, y eso es lo interesante. ¿Cómo eso? Medito en esto, lo doy vuelta, dice esto, pero ¿qué significa? Yo les voy a decir el otro día, se los voy a dejar picando esto. El otro día pensaba, escuché una persona en la radio que dijo, porque para Dios todo es posible. Y yo me iba en el auto pensando, sí, pero ¿cómo? Y usted dice, no, pero vos tenés que, yo creo que no hay nada imposible para Dios. Pero pensémoslo. Y le empecé a dar vuelta, y todavía la estoy dando vuelta. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa? Vieron que uno entra ahí, ¿no? En ese lugar. ¿Cómo es que para Dios nada es imposible? Bueno, pensalo vos. Pero meditar en la palabra de Dios quizás sea bueno, porque esto, miren, vos lees un texto, y cuando terminaste de oír, leer, estudiar, memorizar, meditar, lo que está buenísimo, es, bueno, algunas preguntas para mí hoy. Ya está, terminé. Preguntas. ¿Para qué meditar en la Escritura? Para parecernos a Jesús. Sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Para recibir respuestas a nuestras oraciones, si ustedes siguen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, mi Padre les dará todo lo que pidan, porque muchas veces pedimos mal porque no es lo que dice la palabra. Y para alcanzar los objetivos de Dios en nuestra vida, medita siempre en el libro de la ley, de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que está escrito, en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito, porque Dios tiene planes para nosotros también. Y estas son las preguntas que creo que son muy buenas, que nos pueden ayudar a vivir todo esto, que es, ¿cómo me puedo parecer a Jesús? ¿Cómo puedo entender lo que Dios tiene para mí como objetivo? Estas son las preguntas que están buenas. ¿Hay algún pecado para confesar después de lo que acabo de leer, por ejemplo? Otra pregunta, ¿hay alguna promesa para recibir? ¿Hay una actitud para modificar? ¿Mandato para obedecer? ¿Ejemplo para seguir? ¿Oración para hacer? ¿Error para evitar? ¿Verdad para recordar? Yo leo y digo, Señor, ¿sabes qué me di cuenta recién? Sí, que yo a mi cuñado lo tengo acá atragantado hace 30 años. Y no sé por qué, pero ahora leí tu palabra y me dice, anda a pedirle perdón. O, Señor, acá dice que vos, para los que confiamos en vos, hay promesas que se cumplen. Señor, yo lo quiero para mí eso. Quiero que eso se cumpla. Señor, vos dijiste tal cosa. Está bueno. Y es necesario. Y por supuesto, y último, aplicar la palabra de Dios. ¿Qué sentido tiene todo lo que acabamos de decir si después no lo vas a vivir? De nada. ¿Saben cuántas personas yo conozco que se saben la Biblia de punta a punta? Se saben todo. Te pueden decir todos los textos de memoria, pero su vida es un desastre. Y no aplicaron nada.
Y les voy a decir una cosa, para mí lo que más atenta contra la familia, que nuestros hijos y nietos y etcétera, y que chicos conozcan a Dios, es que sus papás se saben la Biblia, pero después no la aplican a sus vidas, no lo aplicamos, y después los hijos dicen, esto es sanata. Entonces a veces yo diría, es mejor, aunque sea lo poco que sabes, aplícalo, porque te cambia a vos y cambia a otros. Obedezcan el mensaje de Dios. Si solo lo escuchan y no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Se engañan a ustedes mismos. Pero hay dos cosas para hacer en el tiempo con Dios. Evaluar el camino tuyo, el mío. Pon siempre tu mirada en lo que está por venir, corrige tu conducta, afirma tu camino. Y segundo, dedicar el día a Dios. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Yo no sé si el mejor momento para vos es a la mañana, algunos están redormidos a la mañana y no es el mejor momento, pero sí voy a decir esto. El otro día leía un gran escritor, ya falleció, se llama John Stott, que dijo, yo cada vez que me levantaba a la mañana, me levanto a la mañana, dice, y digo, Señor, este día lo dedico a vos. Señor, ¿viste que hoy voy a tener que enfrentarme al jefe de siempre? A esa profesora insoportable o profesor. ¿Viste, Señor, que voy a tener que tomar esta decisión? Señor, guíame. Y él leía y oraba. 5 minutos. Y él decía, mi día siempre era diferente cuando yo dedicaba tiempo a Dios a la mañana. Yo creo eso. Estoy convencido que cuando vos te levantás a la mañana, aunque sean los 5 minutos que tengas, en el auto, donde fuere, en el camino, dedicás un tiempo a la palabra y a la oración, tu día te sorprende cómo cambia. Es sorprendente. Si tuviera que decir algo que se lleven hoy, es esto en realidad. Y acá termino. El objetivo del tiempo diario con Dios no es estudiar acerca de Jesús, sino pasar tiempo con Él. Si Jesús es tu amigo, si es mi amigo, ¿no nos vamos a encontrar? Miren, en nuestra iglesia hay varios grupos que se juntan, ¿no? Anoche estuvimos en un grupo acá en la iglesia comiendo, matándonos de risa. Somos amigos. Cuando vos tenés amigos, te gusta juntarte con tus amigos. Si Jesús, Dios, es nuestro amigo, ¿cómo es que a veces nos hemos silenciado y no nos interesa lo que dice? Si es amigo, lo vamos a querer escuchar. Y si es el mejor amigo, más aún. Y este Dios, que es amigo, te quiere escuchar a vos también. Y a veces, ¿saben qué? Lo tenemos ahí a un costadito. Guardado al lado de la cama o en nuestro celular. Por eso sería bueno ayudar a comenzar quizás un tiempo devocional. Quizás sería bueno elegir un tiempo específico, elegir un lugar específico, reunir los recursos necesarios y seguir un plan sencillo. Saben que nosotros acá en nuestra iglesia tenemos algunos libros que pueden ser muy buenos que vos tengas, que te pueden ayudar en tu lectura de la Biblia. Hay lo que se llaman comentarios bíblicos y son muy buenos. No son fáciles siempre, no son fáciles, pero acá te hacen muy bien. Y empezás a leer, por ejemplo, tenemos de Juan, tenemos de Hechos, tenemos de Deuteronomio, escrito por Edelio Sánchez, fantástico. Y uno puede leer la palabra de Dios y lee el comentario, y hoy hasta está en internet. Pero de todas maneras estos libros son muy buenos y son, creo, algunas veces mejores. Te pueden ayudar a entender. ¿Le vas a dedicar tiempo a Dios? ¿Vamos a ser el pueblo de la palabra? Pensémoslo en silencio, cerrá tus ojos. Si quisieras que te ayudemos, avísanos, quizás por Facebook lo podés compartir tu inquietud, ya quizás algunas ideas que viste hoy también las podemos compartir con vos, si vos querés, pero sobre todo el tema es empezar. Para algunos vas a empezar y otros es simplemente capaz que lo dejaste, capaz lo tenés abandonado. Quizás sería bueno hoy pensar cómo está tu tiempo con Dios. Si la palabra
Si estás oyendo la palabra, leyéndola, estudiándola, si la estás memorizando, si estás meditando en la palabra de Dios, y si esto se hace carne en vos, si lo estás aplicando a tu vida.